De acuerdo. Como les estaba comentando, hasta ahora hemos visto las definiciones de redes sociales. Hemos visto que las redes sociales son medios de comunicación de alcance masivo, de alcance global, son medios de comunicación que nos permiten tejer redes complejas porque nos permiten estar en contacto con cientos, con miles de personas al mismo tiempo y en tiempo real. Son además medios de comunicación que nos permiten interactuar con personas que pueden estar o no en nuestra ubicación geográfica. Estoy intentando compartir con ustedes en este instante pantalla. ¿Para qué? Para hablarles de los tipos de redes sociales. Eso es lo que viene a continuación, los tipos de redes sociales. Como ustedes pueden leer en la diapositiva que les estoy mostrando en este momento, hay tres tipos de redes sociales. Están las redes genéricas u horizontales. Esas son Facebook, Twitter e Instagram. ¿Por qué se les conoce como redes genéricas o como redes horizontales? Porque son redes que dan para todo. En ellas se puede hacer de todo. Con estas redes podemos publicar mensajes, es decir, podemos publicar contenido en texto. Con estas redes podemos compartir fotografías. En estas redes podemos compartir videos. En estas redes también podemos interactuar, ¿de acuerdo? A través de transmisiones en vivo. Ustedes deben saber bastante bien que Facebook nos permite hacer live, nos permite hacer transmisiones en vivo. Lo mismo sucede con Instagram, lo mismo sucede con Twitter. Entonces, son redes genéricas o redes horizontales porque sirven para prácticamente todo. Nos permiten hacer una multiplicidad de cosas casi que a la vez. Y además son redes genéricas o son redes horizontales porque en ellas se puede hablar de cualquier tema. Usted en Facebook puede hablar de deportes, como puede hablar de políticas o de política, perdón, como puede dedicarse al chismorreo. En el caso de Twitter, usted en Twitter puede publicar un comentario superfluo sobre, no sé, el vestido de la reina Leticia, como también puede hacer un hilo bastante serio en el que analice, por ejemplo, la situación actual de los partidos políticos de oposición en Venezuela. Entonces, repito, son redes genéricas u horizontales porque en ellas podemos compartir texto, compartir imágenes, compartir video, podemos compartir incluso audio y podemos hacer transmisiones en vivo. Pero además son redes genéricas u horizontales porque nos permiten tratar cualquier tema sin mayor censura que la establecida por las políticas propias de cada red social. Luego tenemos las redes temáticas o verticales. Redes temáticas o verticales. Las redes temáticas o verticales son redes que están dedicadas única y exclusivamente a algo muy puntual, a algo muy particular. Por ejemplo, YouTube. YouTube es una plataforma que, si bien con el paso del tiempo se ha ido adaptando a las nuevas tendencias y hoy por hoy nos permite hacer transmisiones en vivo,
YouTube básicamente fue creada y esa sigue siendo su esencia. YouTube es una plataforma para compartir videos y para ver videos. Ese es el chiste de YouTube, los videos, compartir videos, ver videos. En el caso de Pinterest, Pinterest es una red social dedicada a las imágenes, dedicada al diseño, particularmente al diseño gráfico. En el caso de Tinder o de otras redes sociales dedicadas a la búsqueda de pareja, son redes que se han creado para eso, para conocer personas, para conocer nuevos amigos o para buscar pareja. LinkedIn y Shein, que básicamente es la versión china de LinkedIn, podrían entrar dentro de las redes temáticas o verticales. Pero yo prefiero ubicarlas dentro de una categoría a la que se le denomina redes profesionales, porque tanto LinkedIn como Shein tienen una finalidad bastante puntual y es la de ayudar a la persona a hacer networking. Y más que hacer networking a través de LinkedIn y a través de Shein, las personas pueden hacerle promoción a su trabajo, a su oficio, pero también conseguir trabajo. Entonces, por eso, por el hecho de que uh, apuntan más hacia lo laboral, es que prefiero ubicar tanto a LinkedIn como a Shein dentro de las redes profesionales. Entonces, tipos de redes sociales, redes genéricas u horizontales, aquí tenemos a Facebook, tenemos a Twitter y tenemos a Instagram. Luego, redes temáticas o verticales, allí tenemos a YouTube, tenemos a Pinterest, tenemos a Flickr, tenemos a Tinder. Luego, redes profesionales, LinkedIn y Shein, que viene siendo la versión china de LinkedIn. O bueno, LinkedIn, como suelen decir también otras personas. Habiendo estudiado la definición, los conceptos de redes sociales y habiendo estudiado los tipos de redes sociales, vamos a pasar ahora a las redes sociales más importantes. Fíjense, en el mundo hay cualquier cantidad de redes sociales, además de estas tres que ustedes tienen en pantalla, además de Facebook, además de Twitter, además de Instagram, ustedes tienen a LinkedIn, a YouTube, a Flickr, tienen a Tinder, tienen a Badoo, tienen a Snapchat, tienen a YouTube, tienen a WhatsApp, incluso tienen las variantes Facebook Live, tienen, o sea, cualquier cantidad de redes sociales. Hay cualquier cantidad de redes sociales. Hoy por hoy hay una muy famosa, muy de moda, yo no sé si ustedes la están usando, yo asumo que sí, porque es una red creada para gente de su edad. Esa red es TikTok. Lo que quiere decir que hoy por hoy hay muchísimas redes sociales. Pero las tres redes que dominan el mercado, las tres más importantes, son precisamente estas tres: Facebook, Twitter e Instagram. Ahora bien, aunque en nuestra próxima clase, es decir, en la clase de este lunes, nosotros vamos a ir estudiando la característica de cada una de esas tres redes sociales. Vamos a estudiar las características de Facebook, de Twitter y de Instagram.
Y por supuesto, vamos a ver cómo se escribe para Facebook, cómo se escribe para Twitter y cómo se escribe para Instagram. Aunque eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase. En la clase correspondiente a este sábado, vamos a estudiar algunas normas genéricas para escribir en redes sociales. ¿Por qué son normas genéricas? Son normas genéricas porque aplican para todas las redes sociales. Entonces, voy con la primera norma genérica para escribir en redes sociales. Punto número 1. Piense antes de escribir. Piense en su lector. Cuando vamos a escribir en una determinada red social, debemos estar conscientes no solo de la audiencia a la que queremos dirigirnos, sino que también tenemos que estar conscientes de la audiencia que emplea la red social en la cual nosotros estamos escribiendo. Me explico. Entre los jóvenes, es más común usar Instagram que usar Twitter o usar Facebook. Eso es lo que dicen las estadísticas. Díganme ustedes si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Las estadísticas dicen que entre los jóvenes es más usual utilizar Instagram que utilizar Twitter o utilizar Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a escribir en Instagram, yo tengo que tener presente que le voy a escribir en su mayoría a personas jóvenes, a personas que pueden tener entre 19 y 35 años. Entonces, tengo que tener muy presente eso. Si me voy, por ejemplo, a Twitter, yo tengo que tener presente que en Twitter el grueso de los usuarios proviene de gente que tiene una mayor edad, proviene de gente que ya está cerca de los 30 o por encima de los 30. Entonces yo tengo que adaptar mi discurso a esa audiencia. Ojo, no quiero decir que en Instagram no hay gente por encima de los 40 años. No quiero decir que en Twitter no hay gente por debajo de los 30 o de los 20 años. Seguramente sí lo hay. Lo que quiero decir es que el grueso de los usuarios en Instagram son jóvenes. El grueso de los usuarios en Twitter son personas adultas. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de escribir en una red social es tomar en consideración cuál es mi audiencia, cuál es mi lector o mi posible lector, y en función de eso tengo que adaptar mi discurso a esa audiencia, a ese lector. Luego, una vez que he pensado en cuál es mi audiencia, tengo que organizar mi discurso. ¿Cómo organizo mi discurso? Bueno, convierto mis ideas en frases y mis frases las convierto en oraciones. Es decir, pienso, ¿qué quiero decir? Ok, quiero decir esto.
¿Cómo digo esto de la mejor manera? Entonces, esa idea la convierto en una frase y esa frase la convierto en una oración. Sabemos que en las redes sociales, en prácticamente todas, el espacio para escribir es limitado. Hay algunas en las que tenemos una mayor cantidad de caracteres que en otras, pero en líneas generales el espacio es limitado. A eso hay que sumarle que a la gente, y lamentablemente esa es la verdad, a la gente le da flojera leer. Entonces, como tenemos un espacio limitado y como a la gente le da flojera leer, tenemos que ser concretos, breves, sencillos. Tenemos que recordar siempre que menos es más. Eso implica que también tenemos que ser directos, usar además la voz activa y no la pasiva. Tenemos que ser directos y tenemos que usar la voz activa, no la voz pasiva. Una vez que yo tengo redactado lo que quiero publicar, reviso, compruebo y solo al final publico. ¿Por qué reviso? ¿Por qué compruebo? Bueno, reviso para ver si tengo errores, si tengo equivocaciones. Compruebo. ¿Qué compruebo? Que lo que estoy escribiendo en efecto es cierto, que lo que estoy escribiendo no es una tontería, no es una sandez. Y luego de que he revisado, luego de que he comprobado, procedo a publicar. Seguimos repasando otras normas genéricas para escribir en redes sociales. Fíjense, hace un momento les decía que tenemos que pensar en nuestros lectores. Tenemos que empezar antes de escribir, tenemos que pensar en nuestros lectores. Evidentemente, eso implica determinar cuál es nuestra audiencia y una vez que hemos determinado cuál es nuestra audiencia, tenemos que adaptar nuestro mensaje y en consecuencia también nuestro lenguaje a esa audiencia. No es igual el lenguaje que utiliza la gente adulta o la población adulta, no es igual al lenguaje que utiliza la población más joven. Entonces, tenemos que determinar la audiencia e identificar el lenguaje de esa audiencia para poder elaborar nuestro mensaje utilizando ese lenguaje. También tenemos que identificar los intereses y las tendencias que sigue o que son populares en nuestro auditorio. ¿Por qué? Porque si nosotros le hablamos a la audiencia sobre un tema que es de su interés, existe una mayor probabilidad de que nuestra publicación tenga engagement. Es decir, existe una mayor probabilidad de que nuestra publicación sea bien recibida, bien acogida por la audiencia y en esa misma medida tendrá una mayor cantidad de likes, una mayor cantidad de retweets, en el caso de Twitter, una mayor cantidad de replays o de respuestas, tendrá una mayor cantidad de comentarios. Entonces, siempre será importante identificar la audiencia, su lenguaje, sus intereses y las tendencias que sigue esa o que siguen esa audiencia. Bien, hay que escoger el lenguaje de la marca. Esto aplica sobre todo para aquellos que de pronto lleguen a trabajar
con empresas o que lleguen a trabajar para una marca particular. Am, Aplica incluso en el caso del periodismo, porque, por ejemplo, el lenguaje que utiliza Últimas Noticias o el lenguaje que utiliza el diario 2001 no es igual al lenguaje que emplea el Nacional o que emplean las agencias internacionales de noticias. Entonces, dependiendo de la empresa para la que ustedes trabajen, ustedes tendrán que escoger cuál es el lenguaje que va a manejar su marca y tendrán que desarrollar un lenguaje propio para su marca. Ustedes escogerán si ese lenguaje va a ser muy formal, poco formal o informal. Si ese mensaje va a ser directo o si ese mensaje va a ser a modo de uh, como mensajes subliminales, ¿no? Haciéndole entender las cosas a la audiencia muy entre líneas. Ustedes tendrán que decidir si, por ejemplo, sus mensajes van a ser muy serios o si, por el contrario, sus mensajes van a ser unos mensajes a modo de chiste. Les pongo un ejemplo. Allí está el chigüire bipolar. Seguramente ustedes conocen al chigüire bipolar. El lenguaje que maneja el chigüire bipolar es un lenguaje totalmente humorístico. Y eso es lo que uno espera del chigüire bipolar. Porque el chigüire bipolar es básicamente eso, humor. Eso es lo que vende la marca el chigüire bipolar, humor. Humor, ironía. Entonces uno espera que el chigüire bipolar publique cosas usando ese lenguaje. Pero si ustedes ven a El Nacional, que es un diario histórico, es un diario serio, es un diario reputado, publicando cosas como las que publica el chigüire bipolar, ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué está esperando? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿Por qué van a preguntarse eso? Bueno, porque ustedes no esperan que el Nacional, un diario serio, hoy formal, escriba como de pronto escribe el chigüire bipolar. El lenguaje de la marca El Nacional es totalmente distinto. Entonces, también hay que escoger el lenguaje de la marca. Hay que elegir entre el diálogo y el monólogo. Ustedes tienen que escoger entre hablar solamente ustedes o darle paso a la interacción. Entonces, si ustedes quieren establecer un monólogo, ustedes se tienen que dedicar simplemente a publicar. A mí lo que me interesa es que me vean. A mí no me interesa que me estén comentando, a mí no me interesa que me estén preguntando, a mí no me interesa ni siquiera estar respondiendo comentarios. Eso no me interesa. Entonces, si a ustedes no les interesa que les estén preguntando o que les estén haciendo comentarios, si su elección es el monólogo, usted tendrá que elaborar su mensaje, trabajar su mensaje y publicar su mensaje pensando en eso, en que usted lo que quiere es simple y llanamente que lo lean. Usted lo que quiere es transmitir una información, más no generar interacción. Ahora, si usted lo que quiere es generar interacción, entonces usted o ustedes tienen que escoger el diálogo. ¿Cómo hacemos para que la gente interactúe con nosotros? Utilizando lo que se conoce en este mundo de las redes sociales como llamadas a la acción. Una simple pregunta. ¿Qué opina o qué opinas? Eso es una llamada a la acción. O por ejemplo,
Supongamos que, no sé, a ver quiénes están conectados en este momento. Supongamos que Anabela se fue después de esta cuarentena a la playa y Anabela se tomó una foto en la playa y la colocó en su Instagram. Y Anabela en el caption de su Instagram dice, eh, este atardecer en la bahía de Cata me parece maravilloso. Y luego colocan, o luego coloca el, ¿qué opinan? ¿O qué me dicen ustedes? Los leo. Ese ¿qué opinan? Ese ¿qué me dicen ustedes? Los leo. Es un llamado a la acción, una llamada a la acción. Tú estás invitando a los usuarios, a los seguidores, a que interactúen contigo. Y una vez que el usuario, que el seguidor interactúa contigo, así sea para decir, por ejemplo, Anabela, qué linda te ves, en ese momento se está produciendo un diálogo. Pero entonces es muy importante que ustedes escojan entre diálogo y monólogo. Entre las dos cosas que recomiendo yo siempre recomiendo que la gente use lo que le funciona a su marca, bien sea una marca personal, bien sea una marca jurídica, bien sea una empresa, la gente tiene que usar lo que le funcione, lo que le vaya mejor a su marca. Pero evidentemente, el diálogo, la opción del diálogo, siempre generará más interacción y sabemos que en las redes sociales hay cositas que se llaman algoritmos que toman en cuenta, toman en consideración la interacción. Entonces, ¿qué usar? Mira, lo que le vaya mejor a la marca. Pero entre diálogo y monólogo, prefiero el diálogo porque el diálogo siempre generará más interacción y las interacciones nos ayudarán a posicionar mejor nuestra o nuestras publicaciones. Otra norma general. Por favor, hagan un uso correcto de la ortografía, la gramática y la morfosintaxis. Por favor, hagan un uso correcto de la ortografía, la gramática y la morfosintaxis. Y adicionalmente, no cometan plagio. Señores, desde que el Internet empezó a existir y ahora que existen las redes sociales, plagiar es relativamente sencillo. Sin embargo, el plagio siempre saldrá a la luz porque así como ha evolucionado el Internet, así como han evolucionado las redes sociales, también ha evolucionado el instinto de las personas para detectar el plagio y han evolucionado las herramientas. Muchas de ellas están en Internet para detectar el plagio. Entonces, es muy feo y es poco ético y poco profesional plagiar. En vez de plagiar, atribuya, indique, mire, yo saqué esta información de esta parte. Yo estoy tomando esta información de fulanito de tal. ¿Cómo se hace en el caso de las redes sociales? Bueno, en el caso de las redes sociales, sobre todo en el caso de Twitter, hay una cosita a la que se le llama vía arroba, Omar, ¿cuál es tu arroba? No sé,
En Instagram, @Omar Lavalle. ¿Cómo es tu usuario en Instagram? Omar o bueno, cualquier otro, Omar, Claudia, Ítalo, cualquiera. Indíquenme cómo están en Twitter o cómo están en Instagram. A ver, Oriana. Ok. Ori Gonza H. Perfecto. Ok. @Ori Gonza H. Muy bien. Supongamos que Oriana fue la primera persona en informar acerca de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Señores, se dio. Finalmente ocurrió. Alex Saab ha sido extraditado a Estados Unidos. Supongamos que fue Oriana la primera en informar. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que si yo voy a replicar esa información, si yo leí que esa información la publicó Oriana y la voy a replicar, lo correcto es que yo coloque: fuentes indican que Cabo Verde extraditó a Estados Unidos o extraditó a Alex Saab a Estados Unidos. Punto. Y luego tengo que colocar vía @OriGonzaH. ¿Por qué? Porque yo tengo que atribuirle, tengo que darle el crédito a la fuente de la cual yo saqué esa información, a la fuente de la cual yo obtuve esa información. Créanme, hijos, créanme. En este mundo hay más de un periodista que suele cometer plagio y que lo comete todos los días y que publican como suyas informaciones que publican las agencias o que previamente han publicado las agencias e incluso los propios colegas. Y son tan descarados que las publican con las mismas palabras, sin cambiarle siquiera una coma. Eso es horrible. Entonces, por favor, no cometan plagio y recuerden siempre atribuir la fuente. Como se nos está acabando el tiempo, yo voy a dejar hasta acá la clase correspondiente al día de hoy, a este sábado, y voy a dejar el resto del contenido para nuestra próxima sesión síncrona.